Bueno, voy a entrar ahora a explicar las diferentes configuraciones o las configuraciones más importantes que existen en cuanto al motor de corriente continua. Empiezo por la excitación serie. La excitación serie quiere decir que el campo inductor va a estar en serie con el inducido. Entonces, cuando yo aplique al motor un voltaje, lógicamente en el rotor de ese motor se va a producir un par. Ese par se puede obtener mediante esta fórmula que tenemos aquí, en la cual, si analizamos, es muy parecida a la que aplicábamos para el generador de corriente continua. Aquí lo que cambia es que aquí aparece una corriente de inducido y en el generador lo que aparecía era un número de revoluciones. Bueno, pues al igual que en el generador, aquí vemos que hay una parte, esta que tenemos aquí, que es específica del propio motor, es decir, el número de pares de polos, el número de circuitos en paralelo que se forman, el número de conductores activos. Bueno, pues esa parte queda englobada dentro de lo que es una constante, la constante constructiva del motor. Y por otro lado, tenemos que depende también del flujo magnético, del campo magnético, y de la intensidad que circule por el inducido, por el bobinado del inducido. Bueno, pues estas fórmulas las podemos poner en una, en la cual quedaría de esta forma, de esta manera. La K sería la K correspondiente a los aspectos constructivos del motor, el flujo y la intensidad que va a circular por el inducido. En el esquema que tenemos, la forma esquemática de representar el motor de corriente continua, excitación serie, es esta que tenemos aquí. Como vemos, efectivamente el campo magnético está en serie con la corriente de inducido. Toda la corriente que va a entrar al motor va a pasar por el bobinado del inductor y esa misma corriente va a pasar por el bobinado inducido, que es lo que representa esta expresión que tenemos aquí. Hay que tener en cuenta que para que haya las mínimas pérdidas posibles, el bobinado inductor está hecho con hilo grueso y de pocas espiras. ¿Para qué? Pues para que tenga las mínimas pérdidas Joule, debido a que toda la intensidad que va a absorber el motor tiene que pasar obligatoriamente por ese bobinado. Bueno, aplicando Kirchhoff a la malla que obtenemos aquí del motor, bueno, llegamos a esta conclusión. El voltaje aplicado, ¿qué se va a convertir? Bueno, tenemos por un lado en una fuerza electromotriz de momento, lo llamo fuerza electromotriz, ahora explico lo que realmente es, más unas pérdidas de voltaje que vamos a tener en la resistencia en serie, del inductor, y otro voltaje en la resistencia del bobinado del inducido. Vamos a tener también otras caídas de voltaje en las escobillas. Aquí debemos darnos cuenta que no se tienen en cuenta ninguna pérdida de voltaje ni por el bobinado de compensación ni por bobinado de los polos auxiliares, es decir, se toma la máquina prácticamente elemental. Bien, esta expresión que aquí he puesto es diferente a la que se obtiene en un generador. De hecho, en el motor se va a llamar fuerza contraelectromotriz en lugar de fuerza electromotriz. ¿A qué se debe esto? Bien, cuando yo aplique un voltaje al motor, lógicamente se va a producir un par que va a hacer que el rotor gire. Ese rotor tiene todo el bobinado inducido dentro de él. Por lo tanto, el hecho de que haya un bobinado girando dentro de un campo magnético hace que en ese propio bobinado se induzca una fuerza electromotriz.
¿Qué tiene de particular? Bueno, pues que esta fuerza electromotriz se opone justamente a la fuerza que la produce, en este caso a un voltaje aplicado en bordes del motor y a una intensidad que va a circular por ese inducido. Entonces, debido a eso, se la denomina fuerza contraelectromotriz, ya que efectivamente se genera como oposición a la fuerza que lo está generando. Y bueno, y la magnitud que va a tener esa fuerza, si recordamos en el generador, pues va a depender de las revoluciones a la que gira el rotor y también del campo inductor. Bien, este motor, si analizamos la característica de velocidad par velocidad, vemos que se está trabajando en condiciones normales, unas velocidades nominales o normales a un par nominal. Bien, si varía el par se hace más resistente o menos resistente, vemos que la variación de velocidad es bastante acusada. O sea, si tiende a aumentar el par resistente, pues vemos que la velocidad suele tener un descenso bastante acusado. Y si tiende a disminuir el par resistente, pues la velocidad del rotor tiende a tener un aumento también bastante acusado. Es decir, este motor tiene una pobre regulación de velocidad. Varía mucho la velocidad del rotor con las variaciones que se produzcan en la carga. Bien, ¿qué es lo que tiene de bueno o de particular este motor que le hace que sea dentro de las máquinas de corriente continua muy utilizadas aún hoy en día? Por ejemplo, lo tenemos en todos los automóviles como motor de arranque. Bueno, pues si nos fijamos a revoluciones bajas, es decir, por ejemplo, cuando el motor está parado, la fuerza contra la electromotriz, lógicamente, va a ser baja. De hecho, si el rotor no se está moviendo, la fuerza contra electromotriz es cero. Bueno, en ese caso, cuando se conecte un voltaje a los bordes del motor, no hay ninguna fuerza contra electromotriz que se oponga a la intensidad. Por lo tanto, la intensidad que va a absorber el motor va a ser muy alta en el arranque. ¿Eso qué quiere decir? Si nos acordamos de la fórmula del par, tiene una relación directa con el campo y la intensidad de inducido. Pero es que en este caso, la intensidad de inducido es la misma que va a generar el campo. Por lo tanto, es como si fuera una función cuadrática de la intensidad que está absorbiendo el motor. Esto implica que el par motor en el arranque es altísimo. Y esa es una de las ventajas que, como he dicho, hacen que este motor sea muy utilizado hoy en día. Por otro lado, tiene una particularidad o tiene una pega, por decirlo así. Cuando no tenemos ninguna carga en el eje, es decir, el par resistente es muy bajo, el motor va a tender a embalarse. Esto es debido a que si el par resistente baja, el motor tiende a adquirir más velocidad. Si tiende a adquirir más velocidad, lógicamente la fuerza contra electromotriz que se va a generar en el inducido va a ser mayor. Eso implica que la intensidad que va a absorber el motor va a ser menor y por lo tanto el campo magnético del inductor. Bien, esto llega a un momento en que ese campo magnético ya es tan bajo, debido a la intensidad baja que entra al motor, que por mucho que se acelere el rotor, la fuerza contra la electromotriz ya no sigue aumentando. Y eso hace que siga manteniéndose una corriente que mantiene un par que hace que tienda a embalarse el rotor, con el peligro que conlleva la fuerza centrífuga para las piezas mecánicas de dicho motor. Por lo tanto, este motor no debe utilizarse sin cargas o con correas. Sin carga, lógicamente, porque estaría trabajando en vacío, o con correas, lógicamente, porque las correas son susceptibles de que se rompan y entonces el motor quedaría trabajando en vacío.
Es decir, el peligro no se eliminaría. Vamos a ver ahora otro tipo de motor de corriente continua. En este caso es el de excitación shunt. Excitación shunt, como su nombre indica, el campo inductor va a estar en paralelo con el inducido. Aquí lo vemos en la representación simbólica. Este sería el campo inductor y efectivamente la corriente que va a circular por ese inductor va a depender exclusivamente del voltaje que le pongamos en bornes al motor. Por lo tanto va a ser prácticamente constante. Si no varía el voltaje aplicado al motor, como es lo normal, la corriente por el inductor será siempre más o menos la misma. Digo más o menos porque en realidad el fenómeno de reacción de inducido sí que va a modificar ese campo inductor. Pero bueno, para nuestros propósitos consideramos que la corriente es constante, la corriente de excitación es constante y por lo tanto el campo magnético permanece constante. Por lo tanto, en este motor el par prácticamente va a depender de la corriente de inducido. Aquí las expresiones que tenemos, pues la corriente que entra al motor se va a dividir en dos ramas, una que va a ser la corriente de inducido y la otra rama que va a ser la corriente de excitación. Y la suma de las dos, lógicamente, me tiene que dar la corriente que absorbe el motor. Bien, por otro lado, aplicando Kirchhoff a esta rama, tenemos esta expresión, donde aquí vemos que de nuevo no se ha tenido en cuenta ni los polos de compensación, ni los polos auxiliares, ni el devanado de compensación. Es decir, tomamos una máquina simple, un motor simple de corriente continua. Bien, este motor, si nos fijamos, cuando se conecte a un voltaje, la única limitación que va a tener para la intensidad va a ser la resistencia que tenga el inducido, resistencia que es bastante baja. Por otro lado, por esta rama, en lo que es el inductor, el bobinado está compuesto por hilo fino y de muchas espiras, de tal manera que la corriente sea la justa para proporcionar el campo magnético. Entonces, cuando se arranque el motor, resulta que la limitación que va a tener esa intensidad, la intensidad de inducido, va a ser prácticamente la de la resistencia, ya que cuando todavía no ha empezado a moverse el roto, la fuerza contraelectromotriz es cero. ¿Esto qué hace? Esto obliga que para evitar que la intensidad en el arranque sea muy alta, se suele colocar en serie con la intensidad de inducido unas resistencias para limitar dicha corriente de arranque. Esa resistencia queda anulada en el momento que el rotor ha cogido cierta velocidad, la fuerza contraelectromotriz ha cogido cierto valor y limita ya en cierto grado la corriente de arranque para evitar que se deteriore el motor. Bueno, la manera de anular esas resistencias una vez que el rotor ha adquirido cierta velocidad es mediante un interruptor centrífugo. A cierta velocidad se cierra el interruptor, cortocircuita la resistencia y resistencia que queda ya transparente de cara al funcionamiento del motor. Por otro lado tenemos la parte buena de este motor de excitación shunt. Si aumenta el par resistente, lógicamente va a tender a bajar las velocidades del rotor. Esto implica que también va a tender a bajar la fuerza contraelectromotriz que se genera en el inducido. Entonces la corriente por el inducido va a tender a aumentar. Suponemos, como siempre, que el voltaje aplicado en bornes, que es lo normal, sea constante. Entonces, al disminuir la fuerza contraelectromotriz, aumenta la corriente por inducido. ¿Y esto qué hace? Que aumente el par que va a generar el motor. Vamos a darnos cuenta que en este caso depende casi exclusivamente de la corriente de inducido, el par, ya que
la corriente del campo inductor, o lo que es el flujo, va a permanecer más o menos constante, como he indicado antes, porque está directamente conectado al voltaje de entrada al motor y ese también permanece constante. ¿Qué quiere decir esto? Que al aumento de par resistente le va a corresponder un aumento de par motor, con lo cual la velocidad va a tender a ser más o menos constante, como indica la gráfica. Ojo, fijémonos que no es exactamente constante, sino que va cayendo un cierto grado. Esto se debe que efectivamente al aumentar la corriente de inducido también van a aumentar las pérdidas dentro del inducido. ¿De acuerdo? Bien. Por último vamos a ver la otra configuración, que es la de excitación compound. Ya sabemos que hay dos tipos de excitación compound, que es la corta y la larga. En este caso nos centramos solamente en la corta. Recordemos que la larga es cuando este terminal del albobinado inductor llega a este punto. Es decir, estaría en paralelo el bobinado inductor no solamente con el inducido, sino también con el otro bobinado inductor. Bien, en este caso, este bobinado, como es lógico, para tener el mínimo número de pérdidas Joule, tendrá pocas espiras y el hilo será grueso, al contrario que este, que tendrá muchas espiras y de hilo fino. Justo, dos de ellos, lo justo para poder proporcionar el campo de excitación que corresponda, en este caso, a este tipo de motor. Aquí la corriente que entra al motor, que pasa por el bobinado serie, se va a dividir como antes en la corriente de excitación y en la corriente de inducido. Bien, el proceso, igual que a lo mismo que el par, es el mismo que se ha indicado para las otras dos máquinas. De hecho, esta viene a ser como una mezcla de las dos anteriores, de la excitación serie y de la excitación shunt. Coge lo bueno y puede decirse que también la parte mala de las dos. Aquí aplicando esta malla Kirchhoff, pues obtenemos esta expresión. Bien, este tipo de motores compound, también se aumenta la carga, pues lógicamente disminuyen las revoluciones, o sea, el rotor va más lento, baja la fuerza contraelectromotriz, sube la intensidad y, por lo tanto, vamos a tener un aumento de la fuerza contraelectromotriz y del par de arranque. Tenemos que darnos cuenta que cuando sube la intensidad prácticamente que va a subir es la intensidad del inducido, ya que la intensidad de excitación va a ser más o menos constante, dado que la caída en el bobinado serie va a ser mínima. Prácticamente podemos considerar que el voltaje aplicado al motor es el voltaje que aplicamos al bobinado de excitación shunt, al igual que en la máquina shunt pura que hemos visto anteriormente. Donde aquí presenta una tabla en la cual se puede comparar la variación de la velocidad con respecto al par, siendo una compound corta aditiva y una sustractiva. Recordemos que la diferencia entre la sustractiva y la aditiva es el empleo que se hace del campo de excitación serie. Cuando el campo de excitación serie refuerza el campo de excitación paralelo, estamos hablando de una compound aditiva. Y si el campo de excitación serie contrarresta en cierta medida al campo de excitación paralelo, pues estamos hablando de una compound sustractiva.
Entonces recordemos que dentro de compound hay corta y larga, y dentro de cada una de ellas tenemos la sustractiva y la aditiva. Bueno, esta máquina suele tener o tiene una buena regulación de la velocidad, prácticamente como la máquina shunt pura, y tiene la ventaja de que no se embala como ocurría con el motor serie de la estructura serie pura, aunque su par de arranque también es verdad que es un poco inferior al motor serie.